Hola mi gente, bendiciones, ¿cómo estáis? A ver, viro a la cámara, pero la cámara está aquí. Hola. Y me veo yo. Bueno, a ver, chicas, llevamos ya 2 temarios bastante interesantes y nos vamos a adentrar en este temario en los carbohidratos, ¿vale? Vamos a enfocarnos en los principales macronutrientes, ¿vale? Como ya os decía, son los carbohidratos, las proteínas y las grasas saludables, ¿vale? Quiero que desglosemos un poquito lo que es cada macronutriente, lo que nos aporta y lo que pasa cuando está dentro de nosotros y demás, ¿vale? La capacidad, en fin, que tiene el cuerpo de almacenarlos, sintetizarlos. Yo quiero que este tema sea bien explicado porque es el más común, ¿vale? Así que vámonos con los carbohidratos. Vale, yo aquí os voy a ir presentando alimentos, ¿vale? Y os voy a ir poniendo gráficos donde salen los diferentes alimentos para que los podamos clasificar, ¿no? La función claramente del carbohidrato es energética, ¿vale? Son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. También se les conoce como glúcidos, glícidos, sacáridos, hidratos de carbono o más vulgarmente como azúcares, ¿vale? Su poder calórico es de unas 4 calorías por gramo, ¿vale? A ver, tenemos ahí legumbres, fruta deshidratada, cereales, en fin, derivados de cereales, las frutas, los tubérculos y sería todo el tema, bueno, el tema de bollería, pastelería, los helados, en fin, todo eso tan rico, son fuentes de carbohidratos, algunas más interesantes que otras, ¿vale? Ya sabéis cuáles son las más interesantes. A ver, tipos de carbohidrato diferentes. Vamos a hablar de monosacáridos, que se trata de una sola molécula, ¿vale? Disacáridos son 2 unidades, ¿vale? Y luego los polisacáridos son más de 10 unidades, ¿vale? Pueden llegar hasta 300 unidades, ¿vale? Son moléculas que se unen. Los monosacáridos, los más importantes serían estos 3: glucosa, fructosa y galactosa, ¿vale? Luego también no está de más recordar que todo lo que es el tema de fibra, fibra alimentaria, fibra dietética, también son carbohidratos, ¿vale? Principalmente son carbohidratos que el cuerpo no puede absorber porque no tiene esas enzimas necesarias para absorberlo, ¿no? Los monosacáridos más comunes. Decíamos que era la glucosa, la galactosa y la fructosa. La glucosa es el componente mayoritario de la mayoría de alimentos ricos en carbohidratos. Por ejemplo, las legumbres, los cereales y derivados, los tubérculos, encontramos almidón, que bueno, cuando el cuerpo digiere ese almidón, cuando va haciendo la digestión, ya veremos esas grandes moléculas se van haciendo más pequeñas, las va dividiendo y al final el cuerpo lo que acaba absorbiendo son glucosas, básicamente, ¿vale? Al final todos estos alimentos que parecen muy distintos, al final el cuerpo lo que acaba extrayendo de ellos es glucosa, básicamente, ¿vale? El carbohidrato, glucosa. Vienen de diferentes maneras, paquetizadas en almidón, demás, pero es glucosa. La fructosa se encuentra principalmente en 2 tipos de alimentos, ¿vale? Lo que serían las frutas, de ahí el nombre de fructosa, y luego también en todos los productos azucarados, ¿vale? ¿Veis aquí la imagen? Esos bollos. eh, Todo lo que lleve azúcar va a llevar un disacárido que es la sacarosa. En el almacén del cuerpo de glucosa, lo hemos comentado antes, es el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. En cambio, el cuerpo no tiene almacén para la galactosa, ¿vale? Eso significa que tiene que convertir, ¿vale? La fructosa y la galactosa. Las tiene que convertir en glucosa en algún momento para que éstas puedan ser almacenadas en forma de glucógeno, ¿vale? O en el caso de que las reservas de glucógeno hepáticos estén llenas, en ese caso, pues la fructosa pasaría a engrosar los depósitos de grasa, ¿vale? Se formaría lo que es la lipogénesis. Como ya habíamos hablado, no es lo común que hace el cuerpo, ¿vale? Con la glucosa, pero hay veces que pasa. Y pasa cuando abusamos muchísimo del carbohidrato y ya sabéis que el carbohidrato tiene el poder de sintetizarse y de almacenarse en grasa cuando es muy alta la cantidad en el cuerpo de carbohidrato. ¿Qué es lo que sucede con gente sedentaria, gente que no hace actividad física? Pues que sus niveles de glucógeno hepático están permanentemente altos, entonces cualquier ingestión de productos azucarados, todo lo que vaya comiendo de más,
va a engordar, ¿vale? Va a ir almacenado en grasa. Entonces, por eso es tan importante la actividad física. Yo no diría a una persona, por eso habéis escuchado estas batallas de la fruta engorda, no engorda, la fruta sí, la fruta no. A ver, yo siempre digo que la fruta cuanto más mejor, no hay problema. Es cierto que hay fructosa y es cierto que si se abusa mucho, pero se lleva una vida sedentaria, puede ser un problema, ¿vale? Sí que se puede almacenar en grasa, es cierto, pero la fruta tiene muchísimos beneficios, ¿vale? Cuando una persona es sedentaria, todo le va a engordar mucho más, porque su almacenamiento de glucógeno, tanto hepático como muscular, va a estar alto, ¿no? Una persona que come mucho carbohidrato, pues va a tener reservas de glucógeno altos, ¿vale? Si esas reservas de glucógeno no se transforman en energía, es decir, no hacen su proceso para obtener energía, que es la fuente y el propósito del carbohidrato, se va almacenando y se va convirtiendo en grasa. Por eso es tan importante comer fruta, sí, pero también es importante que no seas una persona sedentaria, ¿vale? Es decir, ¿a quién yo no recomendaría mucha fruta? Pues una persona que no se mueve mucho, ¿vale? En cambio, en personas deportistas, en personas que tienen un gasto energético elevado, después de la actividad física, pues hombre, los niveles de glucógeno hepático son bajos y la ingesta de fruta pues es ideal. Lo que va a hacer principalmente es recargarnos, ¿vale? Recargar los niveles de glucógeno hepático, ¿vale? Vemos dos destinos ahí diferenciados en función de la actividad física de cada persona, ¿vale? Por tanto, no hay alimentos buenos o malos. Es la dosis y el contexto lo que va a hacer que un alimento sea adecuado o no, ¿vale? Un alimento, en este caso el azucarado, que tiene un escaso valor nutritivo, pero podría ser interesante en momentos puntuales para un deportista, ¿vale? Un donut, por ejemplo. En cambio, para una persona sedentaria, totalmente descartable, ¿vale? Otro monosacárido es la galactosa, ¿vale? La galactosa forma parte de el azúcar de la leche, ¿vale? Que es la lactosa. La lactosa es un disacárido formado por galactosa y glucosa. Por cierto, que es de difícil digestión para adultos, ¿vale? Precisan una enzima que se llama lactasa, que en los adultos se sintetiza poco, ¿vale? Por tanto, muchas personas al alcanzar la etapa adulta no pueden consumir lácteos porque tienen intolerancia a la lactosa, ¿vale? No pueden romper la lactosa, que es ese disacárido formado por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa, ¿vale? Eso es la intolerancia, la lactosa. Igual que pasaba con la fructosa, no hay almacén de la galactosa en el cuerpo. El cuerpo no puede almacenar galactosa. Entonces el proceso de digestión y absorción se tiene que convertir a glucosa también, ¿vale? Por tanto, importante conocer esos tres monosacáridos. Al juntar una glucosa y una fructosa, tenemos la sacarosa, ¿vale? O el azúcar blanco, como lo queráis llamar, ¿vale? El azúcar, los productos azucarados, básicamente son sacarosas, ¿vale? Moléculas, disacáridos formados por una glucosa y una fructosa, ¿vale? Y en el caso de la miel, por ejemplo, es un producto que también tiene glucosa y fructosa, pero no están unidos. No están unidos por un enlace glucosídico, por tanto, están separadas. Sigue siendo una mezcla, no al 100%, pero sí al 80% de glucosa y fructosa, más agua y demás. Por tanto, como veis, las diferencias existen, ¿vale? Pero ambos productos son muy ricos en carbohidratos, en glucosas y en fructosas, ¿vale? Lo digo porque hay gente que endulza, pues el azúcar blanco es muy muy malo y la miel es muy muy buena. No, ni el azúcar es tan malo ni la miel es tan buena. Eh, la miel sigue teniendo cantidad de azúcar importante, ¿vale? Como todo, depende del contexto y de la situación y el objetivo, lo que nos va y de la dosis, ¿vale? La dosis sobre todo, ¿vale? Las cantidades. Si ese producto alimentario, ese alimento es interesante para nuestro cliente o no, pues dependerá de su actividad física, de su modo de vida, ¿vale? Bien, decíamos que los disacáridos, los más habituales, son la sacarosa, que es la unión de glucosa más fructosa, ¿vale? Es el azúcar.
Y luego estaría la lactosa, que es la glucosa más galactosa, ¿vale? Es ese disacárido formado por glucosa y galactosa. Esos serían los dos disacáridos más comunes, ¿vale? Como polisacárido más habitual, es decir, muchas glucosas juntas, en este caso está el almidón, ¿vale? La mayoría de alimentos que consumimos que tienen carbohidratos van a tener una mayor parte, una menor parte de almidón, ¿vale? Todo carbohidrato. Entonces, repasamos. Dentro del grupo de hidratos de carbono estarían los disponibles, es decir, los absorbibles, los que se pueden utilizar, simples y o azúcares. Los simples son los azúcares. Luego, como compuestos, carbohidratos compuestos, tenemos de los polisacáridos el almidón y el glucógeno. En el mundo animal el glucógeno y en el mundo vegetal el almidón. Luego, en los carbohidratos, hidratos de carbono no disponibles, encontramos los simples, que son la fibra, y bueno, el sorbitol, el xilitol, el maltitol. Esto, por ejemplo, es los chicles, ¿vale? Los chicles contienen fibra y bueno, sin más. Funciones de los carbohidratos. Aportar energía, ¿vale? Principalmente durante las actividades físicas intensas, ¿vale? Es fuente de energía principal para tejidos como el cerebro, el sistema nervioso, eritrocitos, ¿vale? Cuando tienen la glucosa como fuente primaria, ¿vale? Bien, esta glucosa se almacena en forma de glucógeno, como ya decíamos, en el hígado principalmente, entre 80 y 120 gramos en el hígado de una persona y en el músculo, ¿vale? En el tejido muscular, entre 300, 400, 500, hasta 500 gramos, ¿vale? En forma de glucógeno muscular. Aproximadamente hay como medio kilo o algo más de glucógeno corporal total, ¿vale? Sumando ambos, los hepático y el muscular, ¿vale? El glucógeno, por tanto, se almacena pero de forma limitada en el organismo. No pasa lo mismo con el tejido graso. El depósito puede ser ilimitado. Hay personas muy, muy gruesas, pesan hasta 200 kilos o almacenan hasta 200 kilos de grasa. Entonces no tiene el mismo almacenaje en el cuerpo, ¿vale? Si tuviéramos el glucógeno, el almacén de glucógeno muy grande, pesaríamos demasiado porque el glucógeno es muy hidratante, tiene mucha agua, ¿vale? Entonces nos costaría mucho movernos. La reserva de glucógeno es limitada, ¿vale? Dios nos hizo maravillosamente saludables, pero suficiente como para poder darnos energía en momentos donde se precise, ¿vale? Cuando necesitemos esa energía, ese turbo, esa energía rápida, potente, la que hay en el glucógeno, pues es fácilmente disponible por nuestros músculos, ¿vale? Nos puede ayudar a salir de situaciones comprometidas, ¿vale? Si tenemos que echar a correr o si tenemos que luchar, ¿vale? Estamos preparados para ello, ¿vale? Es una reserva que está en los músculos por situaciones de necesidad o ejercicio físico intenso, ¿vale? Y también está en el hígado para que el hígado vaya cediendo esa glucosa, esas glucosas a la sangre para precisamente que el cerebro pueda ir comiendo y alimentándose, ¿vale? Dos reservas diferenciadas, con diferentes funciones, ¿vale? El glucógeno hepático es para el hígado y para la sangre y el glucógeno muscular es para los músculos. El glucógeno hepático se puede ceder a la sangre para que el sistema nervioso, el cerebro, lo utilice cuando lo necesite, mientras que el glucógeno muscular es de uso exclusivo para el músculo, ¿vale? Como decía, el músculo es egoísta y no es capaz de degradar el glucógeno y cederlo a la sangre, ¿vale? Todo el glucógeno que almacena es para su uso, para el uso del músculo, ¿vale? Bien, estamos hablando de glucógeno, ¿vale? Pero recordemos que hay otro polisacárido muy similar que es el almidón, ¿vale? Son moléculas muy relativamente muy parecidas, ¿vale? En el mundo animal hablaremos de glucógeno y en el mundo vegetal hablaremos de almidón, ¿vale? Las plantas, las cereales, los tubérculos y demás. Vemos en estas letras rojas, estos alimentos son los que contienen más cantidad de carbohidratos, ¿vale? Por 100 gramos de producto. Por cada 100 gramos de azúcar blanco hay 100 gramos de carbohidratos. Solo es carbohidrato, el 100%, ¿vale? En este caso, el monosacárido es sacarosa.
formado por la glucosa y la fructosa. Las galletas, los cereales y todo eso llevan muy poca agua. Los cereales crudos, el arroz, la pasta, también tiene un 75, un 80. Pero todos consumimos los cereales cocidos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que ha ganado agua. Entonces la proporción de carbohidrato baja, ¿vale? Al haber más agua en ese alimento, pues desciende. Por tanto, en realidad la pasta cocida, el arroz cocido, tiene una concentración de en torno a un 25 o un 30%, ¿vale? La fruta, pues la fruta seca, la fruta disecada, pues 45, 50%, 60% como mucho. El pan, 45, 50, en fin, son alimentos de color rojo y son alimentos aptos para personas que van a realizar actividad física, ¿vale? Muchas de las que estáis aquí habéis entrenado conmigo, os he hecho dieta, habéis estado conmigo y veis que este tipo de alimentos, como es la pasta, como es los cereales, como es la fruta y tal, yo os los pongo, ¿vale? Pero casi siempre es porque entrenáis, empezáis conmigo entrenando y con alimentación. Entonces, este tipo de alimentos aptos para gente que entrena, ¿vale? Los deportistas van a hacer bien en consumir este tipo de alimentos, ¿vale? Porque los deportes, sobre todo en el entrenamiento y tal, pues es los que entrenan una hora, hora y media, en fin, dependen en gran medida del aporte de glucógeno muscular, ¿vale? Y de la cantidad de reservas de carbohidratos que en este caso tengamos en el organismo, ¿vale? En el glucógeno que tengamos en el organismo. Entonces en la dieta tiene que haber este tipo de alimentos, ¿vale? Cuando la vida de una persona ya es un poquito más sedentaria, ¿vale? Por ejemplo, no entrena porque, bueno, en fin, porque tiene algún tipo de lesión o lo que sea, pero bueno, se mueve, hace las cositas de la casa y tal y cual, ya sería otro tipo de alimentación. Por eso yo siempre pregunto mucho. Cuanto más preguntes y más detalles tengas, muchísimo mejor, muchísimo vas a adaptar la dieta a esta persona, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, es verdad que la que hace deporte, todo vale, ¿vale? Todo en diferentes cantidades se puede poner. Aunque el azúcar, que es 100% carbohidrato, no es nada interesante, ¿vale? No tiene nada interesante. Las bebidas refrescantes comerciales también las hemos puesto en rojo porque tienen de azúcar un 10-12%, son aditivos, el restante, aromas, en fin, que tampoco no es nada interesante. Son aptas también pues para personas que hacen actividad física intensa, ¿vale? No son muy interesantes tampoco todas las bebidas refrescantes y demás, ¿vale? Todas esas bebidas con azúcar, ¿vale? Se pueden tomar en algún momento dado, como no, pero no es interesante. En amarillo vemos, en amarillo naranja, algo menos de carbohidrato, ¿vale? La patata, las legumbres, las frutas frescas tienen menos de un 20% de carbohidrato, ¿vale? Y en verde, pues con muy poquita cantidad de carbos, ¿vale? Cebolla, fruta baja, o sea, siempre digo fresas, melón, sandía, kiwi, bajas en carbohidratos, los cítricos son muy bajos en carbohidratos, los lácteos sin azucarar, las hortalizas y las verduras, ¿vale? Estas serían aptas pues para todo tipo de individuo sano, que hagan pues poca actividad física. Realmente la gente que hace actividad física puede comer de todo y la gente que no haga mucha actividad física pues menos carbohidrato, ¿vale? Cuanto más actividad física hagas, pues más se abre el abanico de posibilidades de alimentación, ¿vale? Bien, vamos a por los cereales. Los cereales son la fuente principal de carbohidratos de la alimentación humana, básicamente. Los cereales y derivados. Estamos hablando de trigo, pero también del maíz. Y a partir de esos dos cereales hay otros cereales, ¿vale? Surge el pan, surge la pasta, en fin. Son alimentos que tienen una gran riqueza en carbohidrato, en crudo, una vez cocido, como os decía antes, baja. También tienen algo de proteína, pero no son especialmente ricos en ella. Y luego, poquita grasa y como micronutrientes algunos minerales, ¿vale? Cabe decir algunas consideraciones, ¿vale? Dentro de los cereales integrales son los más interesantes porque aportan fibra, ¿vale? Entonces,
Además, los cereales integrales aportan mayor sensación de saciedad. Es más interesante el integral. Como todo alimento de origen vegetal, no contiene colesterol. Además, que generan saciedad, pues tienen más micronutrientes, ¿vale? Hay algunas vitaminas que no estarán presentes, pero siempre que puedan tener la opción del cereal normal y el cereal integral, pues el integral es mucho más interesante por esto, por la saciedad, y más en dietas las que son tienen que con el objetivo de bajar de peso, vaya, estás más saciado, ¿vale? Con los cereales integrales no es que engorde más y menos, sino que sacia más. ¿Qué es mejor, el pan blanco o el pan integral? Bueno, pues como siempre decimos, depende de la dosis y el contexto, el para qué, el para quién, ¿vale? En principio, el deportista, el que tiene mucho gasto energético y que además quiere ganar peso y quiere, en fin, masa muscular y tal, y necesita una ingesta alta, pues el producto refinado puede ser interesante, ¿vale? No el integral, sino el refinado. Puede cubrir la demanda calórica de ese cliente, ¿vale? De esa persona que quiere muscular. Pero la inmensa mayoría de personas que su perfil es o bajar de peso o mantenerse, pues es mucho más interesante el pan integral, ¿vale? Sabemos que el consumo de cereales integrales se asocia con reducción de infartos de miocardio, además hay menor riesgo de diabetes de tipo 2, hay menor riesgo de sobrepeso, en definitiva, de todas esas patologías cardiovasculares, pues se pueden ir evitando. Es muchísimo mejor para la salud el producto integral. Los productos refinados pues no son tan protectivos para la salud, ¿vale? Entonces, en la población que no es muy activa, la gente que es sedentaria, pues debería escoger siempre lo integral. Importante, cuando en un alimento, en la composición que lleva, es rico en grasas y rico en carbohidratos, no es buena opción, ¿vale? Hay dietas, como ya sabéis, como es la keto y tal, que los alimentos son ricos en grasas, ¿vale? Pero es bajo en carbohidratos. Es decir, y hay dietas también que son altas en carbohidratos y bajas en grasa. Esta se suele hacer pues en los deportistas de élite, ¿vale? Los que necesitan coger esa energía y los que son muy trilatones y demás. Pero ambos macronutrientes no son buena mezcla, ¿vale? El carbohidrato alto, el alimento alto en carbohidrato y alto en grasa no es buena opción. Desde luego, juntarlos en la misma ingesta, grasas y carbos, no es buena idea. Al final el carbohidrato va a estimular la formación de insulina pancreática y la grasa ya es grasa, ¿vale? Por tanto, ahí junto con la insulina lo único que va a hacer es almacenar. Bien, uno de los grupos de alimentos más interesantes dentro del grupo de los carbohidratos son las legumbres. Además tiene la ventaja de que se pueden cocinar muy bien, se pueden hacer comidas muy ricas. Dentro de los superalimentos están las legumbres, ¿vale? Mojitanica, nos gustan mucho las legumbres. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, la riqueza en minerales, potasio, fósforo, calcio, magnesio, zinc, es una pasada. Son muy ricas en proteínas, ¿vale? Sí que es verdad que tienen un valor biológico no muy alto, porque son un poco, bueno, en fin. La verdad es que mezclando legumbres con cereales es algo que hacen mucho los vegetarianos y los veganos con éxito, ¿vale? Consiguen de algún modo tener pues un plato más completo, ¿vale? El consumo de legumbres se asocia a un efecto protector referente a patologías cardiovasculares, ¿vale? Hipertensión, inflamación, en definitiva, el síndrome metabólico, ¿vale? Ese sería los efectos positivos sobre la salud, que son muchos. No se han visto efectos negativos en la salud con las legumbres. Lo único que es un poco complicado en algunas personas es la digestabilidad, ¿vale? El hacer la digestión. Hay hay gente pues que no le sientan muy bien las legumbres, ¿vale? Hay maneras de que sienten mejor, como puede ser el puré. Se pueden hacer en puré para mejorar la digestibilidad. Añade especies, nabo, comino, tomillo, en fin, o germinarlas, dejarlas en remojo toda la noche y germine y tal, y hace que su digestibilidad pues sea algo mejor, ¿vale?
En esta tabla tenéis algunas de las legumbres más habituales, ¿vale? Garbanzos, habas, lentejas. A partir de las hojas se forman otros derivados, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, pues ya vemos que tienen una cantidad de carbohidrato moderada, poca grasa y bueno, y muchas proteínas, ¿vale? Entonces, son muy interesantes a nivel nutricional, ¿vale? Otro de los grupos interesantes, tubérculos, ¿vale? Ricos en carbohidratos y bueno, sería la patata, el boniato, la zanahoria, la yuca, bueno, la remolacha también. Los tubérculos tienen un aporte de carbohidrato ya más bajito, ¿vale? No es tan rico como es el caso de los cereales o las legumbres, pero sí que tienen muy poquita proteína, muy poquita grasa, minerales están ahí, tienen algunas vitaminas, ¿vale? El boniato, por ejemplo, ácido fólico, que también viene bien a las embarazadas. Y bueno, normalmente se suele consumir recién cocidos, ¿vale? Se pueden cocinar, se pueden dejar enfriar en la nevera. Este proceso de enfriamiento de un tubérculo, una vez ha sido ya cocido, genera almidón resistente a la digestión, que es una excelente fibra prebiótica, es decir, nutre la microbiota intestinal y además ayuda a reducir el índice glucémico de los alimentos que se consuman. Por tanto, la digestión y absorción de la glucosa de los carbohidratos solubles pues va a ser más lenta, va a generar menos picos de insulina y demás. Pinta muy bien, ¿vale? A nivel de salud. Otro de los grupos, las frutas, ¿vale? Mucho se ha oído, como os decía antes, de que las frutas tienen mucho azúcar y que no interesa y demás. Bien. Las frutas son el único alimento que aportan vitamina C, ¿vale? No hay alimentos que tengan vitamina C que no sea fruta, ¿vale? En principio, además de un 10% de carbohidrato, en algunos casos un 20 o 30, el plátano y la uva son los que tienen más carbohidratos, ¿vale? El resto es agua, o sea, proteínas apenas tienen, grasas no tienen, y de micronutrientes hablamos de esa vitamina C. Además, contienen sustancias de interés nutricional. Sí que es verdad que para consumirlas de forma correcta las frutas hay que consumirlas en su mejor estado de madurez, ¿vale? Que no estén ni muy maduras ni muy maduras, ¿vale? Que estén en su punto. Por eso recomendamos generalmente el consumo de frutas de temporada, ¿vale? Por ejemplo, en verano, pues las sandías, el melón. Y en invierno, pues algunos cítricos así como la naranja, la mandarina, en fin. Es verdad que la fruta deshidratada tiene algo más de carbohidrato, ¿vale? Y las frutas oleaginosas, como su propio nombre dice, pues son más ricas en grasas, ¿vale? Como suelen ser las aceitunas, el aguacate, son ricas en aceite, ¿vale? Aportan muy baja cantidad de carbohidrato, ¿vale? Como micronutrientes, minerales, potasio, magnesio. En el caso de la col, del brócoli y demás, tienen calcio también. En todo lo que son vegetales de hoja verde, como son los espinacas, acelgas y demás, pues ácido fólico. Los nutricionistas estamos de acuerdo en que habría que consumir unas 4 o 5 raciones de verduras y hortalizas al día. Las verduras y hortalizas, su consumo se asocia a beneficios importantes sobre la salud. De ahí que los nutricionistas siempre decimos pues eso, que deberían de consumirse de 4 a 5 raciones de frutas y hortalizas y verduras al día, ¿vale? Por tanto, por ejemplo, 3 frutas al día y 2 raciones o 2 guarniciones de verduras al día, ensalada y verdura y tal, pues sería una muy buena forma de una dieta, ¿vale? Yo siempre os pongo esto así, parecido, las que habéis entrenado conmigo. Por último, el cajón desastre. Ponemos otros, lo vamos a llamar otros. Productos alimentarios, bueno, alimentos no son, pero bueno, ricos en carbohidratos, helados, bollerías y bebidas refrescantes. Bueno, el aporte de carbohidratos, como veis, es exagerado, es exageradísimo, muy ricos en grasas también, poco interesantes, ¿vale? Una persona sedentaria, por desgracia, en España la mayoría no debería de consumir este tipo de alimentos
bajo ningún concepto, ¿vale? Solamente en las fiestas de estas de bodas, bautizos y comuniones. Ya está. El resto del día debería de estar prohibido. No interesa nada, ¿vale? No aportan nada positivo, en absoluto. Por desgracia, solo hay que acercarse a un supermercado para ver cómo en la mayoría de carritos encontramos un montón de este tipo de productos que, en fin, que son fatales. Lo mismo con los refrescos, son bebidas que es azúcar líquido, ¿vale? Y bueno, luego pues la gente puede beberse muchos litros y puede beberse una lata bastante fácilmente. Entonces, todo esto se almacena, sobre todo la fructosa y seguramente que se forme grasa, en forma de grasa. Seguimos con las bebidas alcohólicas. Algunas de ellas aportan carbohidratos, como puede ser la cerveza, ¿vale? Pero además aportan alcohol. Cada gramo de alcohol son 7 kilocalorías, ¿vale? 7 kilocalorías por cada gramo de alcohol. Por tanto, la cantidad calórica es enorme del alcohol, ¿vale? Puedes hacerte tú la dieta perfectamente e irte un fin de semana a tomarte algo y lo tiras todo por la basura. Un cubata puede haber 200 calorías tranquilamente. A la que te tomas 3 o 4 cubatas en una noche en fin de semana, estás generando un superávit calórico de 1000 calorías, que va a contrarrestar todo lo bien que has hecho las cosas a lo largo de la semana. Por tanto, también tienen que consumirse únicamente pues, en fiestas, bautizos y comuniones. Y en bodas. Las bodas. Hay que tomar en las bodas. Bien, como buenas fuentes de carbohidratos, los que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Arroz, pasta, panes, avena, quinoa, patata, boniato, en fin, ¿vale? Todo esto son las buenas fuentes de carbohidratos, ¿vale? Incluso si se precisa en grandes aportes de carbohidrato, porque el objetivo es hipertrofia o subida de peso y demás, o se hace muchísimo ejercicio, pues podríamos añadir carbohidratos a través de suplementación, ¿vale? A través de gainers y demás. Menos conocidos, pero también son buenas fuentes de carbohidrato. El trigo sarraceno, sobre todo la gente celíaca y demás. Bueno, en fin, todo lo que veis en la pantalla es buena fuente de carbohidrato, ¿vale? En relación con el tema de los carbohidratos, escucharéis seguramente que se habla de índices glucémicos, ¿vale? El índice glucémico de un alimento se refiere a la capacidad que tiene el organismo de digerir y absorber los carbohidratos de ese alimento e incorporarlos a la sangre, ¿vale? Por tanto, un alimento que sea fuente de carbohidrato, el pan, la pasta, cuando se digiere y se absorbe en el intestino delgado, sus carbohidratos, sus nutrientes, la glucosa principalmente, pasará a la sangre. El páncreas, cuando detecta que hay niveles en sangre altos, más altos de glucosa, más altos de lo normal, pues sintetiza insulina, ¿vale? Segrega insulina en la sangre para que esa insulina coja el excedente de glucosa que acaba de entrar y, bueno, sea introducida en las diferentes células del organismo, ¿vale? Hablamos del músculo y otros tejidos corporales, ¿vale? Por tanto, el índice glucémico se refiere a la capacidad que posee un alimento para subir de manera más o menos rápida la glucemia, que es la concentración de glucosa en sangre, y en consecuencia la capacidad de estimular la producción de insulina en el páncreas. Entonces, ¿qué capacidad tiene ese alimento en estimular la producción de insulina por parte del páncreas? Entonces, los alimentos de alto índice glucémico en un poquito de tiempo, nada más ser consumidos, van a aumentar muy rápidamente los niveles de glucemia, ¿vale? Y los alimentos de bajo índice glucémico son alimentos que pasado un tiempo, tras su digestión y demás, van a aumentar la glucemia de forma leve, ¿vale? De forma lentita, ¿vale? Son mejores para la salud los alimentos de bajo índice glucémico, ¿vale? Es mejor para la salud. Mientras que los alimentos de índice glucémico alto, pues son menos interesantes, ¿vale? No nos interesa que tome esa alternativa al cuerpo tan rápida y tan drástica, ¿vale? En principio, los alimentos que son ricos en proteínas, en fibra, en grasa, suelen ser
alimentos de índice glucémico más bajo. Por ejemplo, las legumbres son ricas en proteína y en fibra, por tanto, tienen un índice glucémico más bajo, ¿vale? Sus carbohidratos se absorben de forma más lenta. Mientras que, por ejemplo, el pan blanco, pues es un alimento que no tiene casi proteínas, no tiene grasas, no tiene fibra, y por tanto su índice glucémico pues es mucho más alto, ¿vale? Seguimos con los carbohidratos. ¿Qué cantidades se necesitan de carbohidratos? Bueno, en torno a 2-4 gramos por kilo de peso y día, ¿vale? Cuando una persona quiere bajar de peso, pues más o menos esa sería la cantidad. Cuando una persona se quiere mantener, simplemente, pues de 3 a 6 gramos por cada kilo de peso al día, ¿vale? Y cuando se quiere subir, pues unos 8 gramos por kilo de peso al día. Es una propuesta estándar, ¿vale? Más o menos, en definitiva, no es una Biblia, pero más o menos es una manera de guiarnos, ¿vale? Se puede meter 10-12 gramos a personas que quieren engordar, ¿vale? Son rangos así a tener en cuenta, pero siempre hay que tomarlos, pues bueno, con cierta cautela, ¿vale? La gente joven o delgada suelen precisar algo más, ¿vale? En los individuos más mayores, las personas más mayores y las mujeres precisamos algo menos, ¿vale? Es preferible siempre los alimentos de origen integral y con bajas cargas glucémicas, ¿vale? Los alimentos más refinados y con altas cargas glucémicas, más bien en ocasiones, ¿vale? O demanda energética, ¿vale? O muy deportistas, después del entrenamiento se podría, ¿vale? Pero por lo general, ¿qué sucede cuando nos excedemos, ¿vale? De carbohidratos, cuando nos pasamos comiendo carbohidratos? Pues pasan ciertas cosas, ¿vale? Por regla general abusamos del carbohidrato. Un consumo muy elevado de carbohidrato refinado pues se asocia a problemas cardiovasculares y resistencia a la insulina y demás, ¿vale? Cuando hay un déficit de carbohidratos, cuando hay una falta de carbohidrato, pues hay una pérdida de tejido muscular, ¿vale? De masa magra. Es decir, tenemos que buscar ese equilibrio. Por ejemplo, cuando hacemos una dieta sin carbohidrato, exenta de carbohidrato, el peso corporal desciende mucho los primeros 4 o 5 días, pero porque se ha perdido básicamente los niveles de glucógeno hepático y musculares, ¿vale? El cuerpo ha perdido mucha agua y glucógeno, entonces tampoco interesa esto, ¿vale? Como formaba parte del tejido muscular, es decir, pierdes masa muscular. Señor Cico, perdónanos, podré. La ingesta de carbohidratos baja también puede afectar al rendimiento deportivo, ¿vale? Sobre todo los deportes de alta intensidad, ¿vale? Si vosotras tenéis un cliente que entrena y entrena mucho, no le podéis tocar el carbohidrato, ¿vale? Cuidado al bajarle el carbohidrato en el caso de que quiera bajar peso, es decir, tenemos que buscar ahí el equilibrio, ¿vale? Una ingesta muy baja en carbohidrato podía llegar a afectar la función de algunas hormonas, ¿vale? Como por ejemplo la tiroidea, ¿vale? La gente que padece de tiroides muchas veces porque ha tocado estas cantidades de carbohidrato en alguna dieta de estas raras. Las hormonas tiroideas regulan la tasa metabólica y por tanto se puede disminuir el metabolismo basal si la ingesta de carbohidratos sea muy baja, ¿vale? Entonces, es muy importante aportar la cantidad adecuada de carbohidrato, ¿vale? Una vez que el ejercicio ha finalizado, que acabamos de entrenar, habría que recargar esos depósitos de glucógeno, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se recomienda es digerir alrededor de 1 gramo por cada kilo de peso corporal de carbohidratos, ¿vale? Si peso 80 kilos, pues unos 80 gramos de carbohidratos al día. A ver, nos adentramos un poco aquí y terminamos el tema de los carbohidratos, ¿vale? Siempre que os pregunten, porque os preguntarán, ¿no? Es como una leyenda esto, de que la fruta lleva carbohidrato y, en fin, todo lo que os he ido diciendo de la fructosa y demás, profundizamos un poquito más y os lo aclaro. La fruta es muy interesante, ¿vale? Contiene fibra, micronutrientes, contiene agua y de hecho el consumo de fruta se asocia a beneficios sobre la salud, ¿vale?
Lo que no es tan interesante es el consumo de productos que tengan fructosa, como los refrescos, ¿vale? La fructosa ya sabemos que aunque está en la fruta, pero sabemos que los niveles de glucógeno hepático cuando están altos, pues sabemos que se convierte en grasa, ¿vale? Formará grasa. Por tanto, los refrescos azucarados no, las frutas sí. Se trata de que si ambos alimentos llevan fructosa, lo ideal sería que descartáramos los menos interesantes, como son los refrescos y demás, y sí que escojamos lo que lleva fructosa, sí, pero que es más interesante como calidad nutricional, ¿vale? De esto se trata. Y también que una persona sedentaria, pues casi todo macronutriente en exceso, si no es quemado, se va a acumular, ¿vale? Entonces, si una persona es activa, bueno, se puede permitir quizá comer más fruta y beberse algún refresco, ¿vale? Ya me entendéis, ¿no? Cada persona, pues dependiendo de su actividad física, que tiene muchísimo que ver. El pan engorda. A ver, pues veréis, no es el pan el que tiene la culpa. El pan se ha comido de toda la vida, ¿vale? La gente cada vez está más gorda, ¿vale? La tasa de obesidad aumenta y no es por la culpa del pan, ¿vale? El pan se ha comido de siempre y no ha sido un problema. No lo podemos achacar el problema al pan, sino a todos los alimentos procesados en sí de los últimos años, ¿vale? Que la comida chatarra ha crecido muchísimo. El pan no se toca. El pan se puede comer y no es el culpable de engordarnos, ¿vale? Sí que es verdad que entre el pan, pues recomendaremos los panes integrales, ¿vale? Principalmente. Finalizamos. Las conclusiones. Los carbohidratos son nutrientes no esenciales, dado que el organismo es capaz de sintetizar glucosa cuando lo precisa. Neoglucogénesis. No existe una ingesta mínima necesaria de carbohidratos. A pesar de no ser esenciales, son altamente recomendables, dado que son el sustrato energético principal durante el ejercicio físico y de alta intensidad. Cuando la ingesta de carbohidrato es insuficiente, el organismo degrasa proteínas, masa magra, convierte sus aminoácidos en glucosa, necesaria para mantener la glucemia dentro de unos rangos compatibles con la vida. La recomendación de ingesta de carbohidratos se sitúa de entre los 2 a los 8 o 10 gramos de kilo de peso al día. Es decir, este amplio rango contempla, o sea, interfiere lo que es el individuo o la persona, si es poco activa, si es sedentaria con sobrepeso, pues sería unos 2 gramos por kilo de peso al día, es decir, lo que pesa esa persona, o como individuos muy activos, esto quiere decir los deportistas o la gente que no es sedentaria, o más bien los atletas, con niveles de grasa bajo, eso sí que conlleva que pueden comer más cantidad de carbohidrato, ¿vale? Unos 8 o 10 gramos por kilo de peso al día, ¿vale? Bien, durante el ejercicio físico es un buen momento para introducir parte de los carbohidratos a ingerir durante el día. Se recomienda la inclusión de 1 gramo por kilo de carbohidratos, ¿vale? Inmediatamente después del ejercicio físico. Esto quiere decir que si una persona pesa 80 kilos, pues 1 gramo por kilo de peso serían 80 gramos de carbohidrato, ¿vale? Si la duración del ejercicio físico se prolonga por encima de los 75 minutos, que es 1 hora y cuarto, hora y media, se recomienda ingerir carbohidrato de rápida absorción, por ejemplo, mediante bebidas isotónicas o geles, ¿vale? A razón de 30 y hasta un máximo de 90 gramos por kilogramos 1 hora de ejercicio físico realizada. Esto es para grandes atletas, ¿vale? Esto es para gente trilatones y demás que está entrenando durante muchísimo tiempo.